Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo el Evangelio hace conexión con la primera lectura de Reyes y con el Salmo. ¿Por qué? Porque miren, el Evangelio de San Lucas nos narra que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué hace eso el Señor? No porque no tenga el poder para entrar en su tierra, sino más bien porque la gente de su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo ungido, se ha alejado de Dios, ha cerrado su corazón a Dios. Y Dios siempre va a respetar tu libertad, absolutamente siempre. Entonces fíjense bien, ¿no? Cuando Dios respeta tu libertad, aunque Él vea que tú te estás yendo al precipicio, pues obviamente que va a respetarte, porque es tu elección. Y el pueblo de Israel, como el pueblo católico de hoy en día, hace eso, ¿no? Cierra su corazón a Dios, no le interesa a Dios, no le interesa la palabra. Y por tanto le dice a Dios: no me importa, aunque me esté yendo al desfiladero, no me importa. Y Dios dice: bueno, adelante, ¿no? Cuando tú te cierras a la gracia de Dios, Dios no puede actuar. No porque no tenga el poder, sino porque respeta tu voluntad, tu libertad. Por eso hay muchos condenados y por eso hay muchos que se pierden. No porque Dios quiera que se pierda, sino que el hombre en su afán, en su egoísmo, pues se aleja de Dios, ¿no? Entonces, fíjense bien, esta gente de Israel, esta gente de su pueblo, pues no podía ver los milagros de Dios porque ya estaban cegados de soberbia. Y muchos católicos hoy en día, haciendo la comparación, también están cegados de soberbia. No ven las maravillas de Dios, no ven las bendiciones de Dios. Y como decía ayer en el Evangelio y en la homilía, no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Y para mejor, otras personas que no son del pueblo, que no son de la casa, que no son de la familia, realmente aceptan a Dios, experimentan a Dios. Vean a Naamán, ¿no? Naamán es un sirio que no tiene la costumbre, que no conoce a Dios, que ni siquiera sabe cómo son los preceptos de Dios, y sin embargo confía en Dios, se abre a Dios, se abre a la gracia de Dios y dice: bueno, yo estoy leproso. Y la lepra dentro de la Sagrada Escritura sí puede ser física, una enfermedad física, pero también una enfermedad espiritual. O sea, él servía al pueblo sirio, al rey de Siria, fíjate, pero estaba leproso. Tenía algo que no lo dejaba en paz, una enfermedad, y entonces va con el rey, fíjate, con el rey que no conoce tampoco y que es enemigo del pueblo de Israel, y sin embargo le dice: no, pues ve. O sea, si crees que eso te va a ayudar, ve. Fíjate la actitud de los reyes,
O sea, Naamán tiene un problema, tiene una enfermedad, y ante esta enfermedad sabe de que hay un hombre de Dios que puede curarlo de la lepra. No lo piensa dos veces, va con el rey, y el rey, su actitud del rey de Siria dice: no, pues si eso te sirve, adelante, ¿no? O sea, ve, yo no voy a hacer obstáculo. Si tú quieres encontrarte con ese hombre de Dios o con ese Dios de Israel, adelante, ¿no? Otra vez la libertad. Y entonces llega, ¿y cuál es la actitud del rey de Israel? Se desgarra las vestiduras. ¿Cómo es posible que tú, no? O sea, ¿cómo es posible que un extranjero, que un pagano quiera encontrar a Dios? No, no, no. Y se desgarra las vestiduras. El obstáculo. Ese rey se convierte en obstáculo. Y a veces nosotros somos así. En vez de ser puentes, somos obstáculos para que otra persona se encuentre con Dios. Ni entramos nosotros a un contacto con Dios, a una relación íntima con Dios, ni dejamos que los demás entren. Ni cambiamos nosotros, ni dejamos que los otros cambien. Ese es el problema, cuando somos obstáculos. Y entonces fíjate cómo interviene el hombre de Dios, que es Eliseo, y le dice al rey de Israel: a ver, no, o sea, no te desgarres las vestiduras, o sea, mándalo, pues si está enfermo. O sea, yo sé que a lo mejor no es de nuestro pueblo, que no es de los elegidos, pero oye, atiende porque está buscando ayuda. Y entonces fíjate el puente de Eliseo, ¿no? O sea, el Señor le dice por medio de Eliseo a todo el pueblo de Israel: estás mal en tu pensar, estás mal. O sea, si tú no quieres entrar, si tú no quieres creer, pues aléjate pues, pero ya deja que otros experimenten la gracia de Dios, ¿no? Y así pasa en la Iglesia Católica también, ¿no? A veces hay muchos obstáculos, muchas personas que no comprenden el hacer de Dios. Y eso sí, ¿no? O sea, no cambiamos, pero eso sí, cuando alguien quiere acercarse a Dios o quiere cambiar, aunque sabemos su pasado, empezamos ahí a desgarrarnos las vestiduras, ¿no? Ay, ¿cómo este va a cambiar? ¿Cómo este se va a acercar a Dios? ¿Cómo este se va a meter a un grupo? ¿No? ¿Cómo? Pues si era de lo peor. Oye, pues si tú no quieres cambiar, quítate y deja que los que sí hagan su experiencia de Dios, ¿no? O sea, es triste ver la realidad, pero es verdad. Los que nos decimos elegidos de Dios, pueblo de Dios, no queremos escuchar a Dios. Y hay personas que no conocen a Dios y que experimentan más a Dios que nosotros. ¿Por qué será? Porque no nos interesa Dios. Y entonces ahí sí, pues estás perdiendo el tiempo. Ahí sí, pues solamente estás viniendo por una situación social, pero no para un encuentro con Dios. Aprovecha a Dios, aprovecha el sacrificio que dio, aprovecha los sacramentos que te da, aprovecha las gracias y las veces que te dice: cambia de vida, mira, vete por este lado, ¿no? Pero no pienses que Dios te va a transformar como un mago de decir: ya se te va a quitar la lepra espiritual que tienes, la enfermedad, estas malas decisiones, estas tentaciones, no. ¿Por qué? Porque Él no es mago. Porque Él te dice: si tú quieres, adelante. Si tú no quieres cambiar, allá tú. Yo respeto tu libertad. Si tú no me quieres experimentar, si tú no quieres tomar los medios que Dios te da para tu salvación, allá tú, ¿no? Yo no te voy a cambiar. Y no porque no pueda Dios, vuelvo a lo mismo, porque respeta tu libertad, tu voluntad. Entonces, es momento de asumir nuestra responsabilidad y dejar de ser víctimas para ser protagonistas. ¿Qué hace la persona víctima? Le echa la culpa a todo y espera que todo se realice para esa persona, ¿no? O sea, la culpa es de los demás y entonces si quieren que cambie, ustedes me tienen que ayudar y hacer todo para yo poder cambiar. Eso es una irresponsabilidad.
¿Y cuántos cristianos victimistas hay en la iglesia? No, ya es momento de que asumas tu responsabilidad. La salvación depende también de ti, no de Dios solamente. Y si tú no quieres cambiar, no te quejes de que los otros son los culpables, o de que Dios no quiso, o de que Dios no te escuchó. Tú eres el que te cierras, tú eres el que dices, yo no quiero saber nada. Así que, ¿quieres salvarte? Sabes los medios. ¿No te quieres salvar? Allá tú. ¿Quieres experimentar a Dios? Experiméntalo. ¿No lo quieres experimentar? Allá tú. Pero después no vengas, ¿verdad?, a querer que todo sea mágico. Porque hay muchas personas que vienen, ¿no?, y me dicen, no, es que padre, mire, pues ayúdeme porque pues quiero cambiar, ¿no? Quiero cambiar ya, pero pues sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. No. O sea, yo no te voy a salvar, no. Yo voy a rendir cuentas de mí y tú rinde cuentas tuyas, ¿sí? Te puedo escuchar, te puedo guiar, pero yo no te voy a resolver tus problemas. Yo no te voy a resolver ni te voy a cambiar tus podredumbres, no. Eso depende de ti. Y Dios es así. Dios pone su parte, pero Él dice, te dejo en tu libertad, tú decides. Te condenas, es por ti. Te salvas, también es por ti. Claro que te dará la gracia si tú decides cambiar, si tú decides experimentarlo. Te va a ayudar, sí, te va a ayudar a que experimentes, pero la salvación ya te la dio. Depende de ti, si lo aceptas o no. Pues que no seamos como el pueblo de Israel, obstáculo y cerrazones de corazón, y seamos como Naamán y como el pueblo que experimentó a Dios, aún sin ser el elegido. Que así sea.